Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube, donde vamos a estar viendo cómo cualquier persona que tenga un negocio tanto físico como digital puede solucionar problemas con pasos accionables que sean medibles y que no generen estrés justamente. Pero bueno, primero que nada me presento un poco. Me llamo Emiliano, me dicen Emi, tengo 24 años, soy de Uruguay y a la temprana edad de mis 17 años empecé en todo este camino y este mundo de los negocios físicos, digitales y el emprendimiento. Acá te muestro un poquito para que veas quién soy. Un poquito rápido, alrededor del 2017 yo arranqué con todo el tema de los negocios digitales. Empecé con Nextiu, una empresa que son los mismos dueños de Open English. Arranqué haciendo programas de desarrollo y diseño web, desarrollo y diseño de aplicaciones, tanto para iOS como para Android como para híbridas, campañas de marketing digital, anuncios y un montón de cosas más. Hice también lo que es marketing de afiliados con una empresa que se llamaba ID Academy, eran unos españoles. Y bueno, gracias a eso, a mis primeros ingresos, acá hay un comprobante, incluso yo era menor todavía, por eso no lo pude hacer a mi nombre, de mis primeros ingresos que nos fuimos con mi pareja a un hotel unos días a Punta del Este. Acá está el primer viaje que hicimos, que nos fuimos a Argentina. Después decidimos poner un negocio mayorista. Vendíamos todo lo que era productos al por mayor. Después decidimos incursionar al negocio de venta minorista, al venta en público. Este era local cuando lo estábamos armando, estábamos llevando muebles y demás. Acá estamos poniendo estanterías y paneles. Acá está ya el negocio armado. Y bueno, gracias a este negocio pudimos venirnos a nuestro apartamento en Montevideo. Nosotros antes vivíamos en el interior, aunque ambos nacimos en la capital. Pudimos comprarnos nuestra primera camioneta, 0 kilómetros, que fue un logro gigante para nosotros. Esta camioneta atrás tiene capacidad de carga, todo para lo que era para el negocio. Por ende estuvo genial, porque antes lo que hacíamos era pagarle a un fletero. Y bueno, ahora que me conoces un poquito más, vamos con el video. Y bueno, acá te traje para mostrarte una representación gráfica de que si nosotros los problemas, justamente como muestra acá, están en un laberinto. Si nosotros los problemas justamente no logramos ver bien cómo solucionarlo, justamente desglosando ese problema, vamos a encontrarnos adentro de un laberinto, como bien lo representamos acá. Y justamente es esto. Hay que saber de qué manera solucionar bien los problemas, porque si no lo único que va a pasar es que nuestro negocio va a ir en declive. Y nosotros tenemos problemas y sabemos cómo manejarlos, cómo afrontarlos para poder desglosarlos, para poder solucionarlos y que el día de mañana no se vuelva a repetir. Nuestro negocio lo único que va a hacer es crecer. Entonces acá vamos, de este modo, solucionando el problema de mala manera, vamos a llamarlo, es buscando, por ejemplo, un culpable. Por lo general, si vos sos dueño de un negocio, difícilmente vayas a ser solo vos. Lo más lógico y probable es que vayas al menos a tener un empleado, 1, 2, 3 o 4, o en alguien delegues, por ejemplo, la creación de estrategia de contenido de tu negocio digital, delegues la parte de prospección, delegues la parte de cierre de venta. Hay muchas áreas en las que puedes delegar y que de todos modos no sos vos el único en tu negocio, que es la mayoría de los casos, estoy seguro. Entonces, cuando vos te pones a buscar un culpable justamente en ese problema, lo que vas a encontrar es que no hay solución. ¿Por qué no hay un culpable? Porque cuando uno trabaja en equipo, y más uno, que es el dueño del negocio, uno tiene que inculcar lo que son esos buenos valores de justamente trabajar en equipo, de que no hay un culpable, de que acá fue en todo caso culpa de todos y somos todos quien vamos a salir de este problema. Entonces lo peor que puedes hacer es buscar un único culpable, porque lo único que vas a hacer es separar y alejar a tu equipo. Después los problemas tampoco, y lo peor que puedes hacer es intentar resolverlos desde el lado emocional, que también va de la mano con el tema de buscar un culpable, pero lo que te va a generar es mala salud laboral. Porque cuando uno intenta resolver los problemas de manera emocional, no racional, y deja que le afecten, por ende, mala salud laboral, pero va a tener mala salud uno también, porque lo único que vas a hacer es agrandar ese problema y generarte más estrés. Y después el tercer punto en los errores a la hora de solucionar un problema es buscar soluciones provisorias, porque lo único, justamente como dice acá, es que va a traerte un problema futuro. Y no solo un problema futuro, o sea, no solo el mismo problema, en el mejor de los casos te va a traer el mismo problema, pero en la mayoría de los casos te va a traer un problema y más grande. O sea, el mismo problema intensificado y más grande que ya haya afectado a otras áreas de tu negocio. Entonces, no tenemos que buscar el culpable,
tenemos que resolver el problema de manera estructurada, analizándolo y de forma racional, y buscar resolver el problema de raíz y erradicarlo. No buscar soluciones provisorias que a futuro lo único que hagan es traernos el mismo problema y hasta más grande. Por el contrario, lo que tenemos que hacer para solucionar, justamente acá esta imagen lo representa muy bien, el trabajo en equipo, lo que tenemos que hacer para solucionar ese problema de manera efectiva es detectarlo justamente de dónde viene ese problema, no buscar justamente el culpable como habíamos dicho, detectar el área o el aspecto en donde se generó ese problema, analizarlo justamente, buscando justamente eso, la raíz del problema, para saber verdaderamente de dónde viene de fondo, porque lo que te puede pasar muchas veces es que ya hayas buscado una solución provisoria para ese problema. Entonces el día de mañana te viene un problema mutado, un problema como que es el mismo de antes, pero no te logras dar cuenta que es el mismo de antes porque hoy en día es un problema más grande que ya afectó a otras áreas de tu negocio. Entonces, vos tenés que encontrar siempre la raíz del problema para solucionarlo a futuro, o sea, de manera que lo erradiques, de manera que ese problema no vuelva a aparecer. Entonces, no tenemos que buscar soluciones provisorias, tenemos que buscar la raíz del problema para eliminarlo, valga la redundancia, de raíz. ¿Cómo logramos esto? Analizando ese problema. Primero lo detectamos, luego lo analizamos, luego lo solucionamos. A la hora de solucionarlo, tenemos que crear un nuevo proceso que haga que, entendiendo la raíz del problema, nosotros con un proceso logramos hacer que ese problema nunca más se vuelva a repetir. O si se vuelve a repetir, sea una escamita de lo que fue el problema anterior que sea sumamente resolvible en ese momento y a la carrera, básicamente, que es como que así, como si nada, que no se convierta en un problema más grande. Entonces creamos un proceso que puede ser un sistema, una automatización, lo que sea, que haga que ese problema nunca más vuelva a aparecer. Entonces, también para ir afianzando los pasos de tu negocio en problemas que te vayan apareciendo, justamente que no te vuelvan a aparecer a futuro, que vos puedas te sientas seguro de ir resolviendo cada pasito y problema que te va apareciendo, para que justamente no tengas que estar pensando en que ese problema te puede volver a aparecer más adelante, por ende afectarte todo lo que vas a hacer a futuro y peor todavía. Entonces creamos un proceso justamente para solucionarlo del todo. Bueno, acá te traje un desglose justamente de lo que estuvimos hablando acá. Tenemos el inicio, que vendría a ser básicamente el problema. Tenemos la etapa de analizarlo, darnos cuenta de por qué estamos teniendo ese problema. Que en verdad va también de la mano con detectar, pero analizar justamente es, por ejemplo, a nosotros nos pasó con el negocio físico que más o menos a mediados de mes se caían las ventas, cuando nos dedicábamos solo al mayorista. Después decidimos justamente incursionar en lo que era el tema de la venta minorista o al público final, justamente habiendo analizado que las ventas a mediados de mes se caían. Esa es la parte del análisis. El análisis fue básicamente decir, bueno, ¿por qué al día 15 del mes ya no se vende más o se vende muy poquito? Bueno, vamos a detectar el problema justamente. ¿Cuál es? Que nuestra única vía de ventas era el mayorista. Eran locales, eran supermercados, etc. Entonces, como solo teníamos una sola vía de venta, que básicamente invertían plata en los primeros 15 días del mes, la segunda quincena del mes, básicamente se moría el negocio. Y estábamos todos así, nosotros y los empleados, cruzados de brazos básicamente porque no había nada para hacer. Lo detectamos que fue el por qué las ventas caían y ahí nos logramos dar cuenta de la raíz del problema, que era básicamente que solo teníamos una vía de ingreso. ¿Qué fue lo que hicimos? Crear un nuevo objetivo que fue buscar más vías de ingresos. ¿Cuál fue la próxima vía de ingreso que nosotros planteamos para resolver la raíz de ese problema? Fue crear el e-commerce, iniciar en el e-commerce. ¿Qué fue lo que hicimos? Poner bullet points o pasos a seguir, que fueron todo lo que fuimos haciendo nosotros para, de manera efectiva, estructurar ese e-commerce y generar esa vía de venta que nosotros ya habíamos hecho una investigación de mercado, y por una cuestión de los cierres de las tarjetas de crédito, la gente en el e-commerce te compraba o a principio de mes o a final de mes. Entonces nos dimos cuenta que ese vacío que teníamos nosotros al final del mes, acompañado de campañas publicitarias,
con mucho más fuerza y potencia al final del mes, íbamos a incrementar la venta en esos 15 días donde flaqueaba lo que era la venta mayorista de los primeros 15 días. Entonces ahí íbamos a equiparar las ventas a lo largo del mes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pusimos bullet points para ir desarrollando esa nueva vía de venta que era el e-commerce. Entonces, acá de la raíz del problema pusimos desarmar el problema, encontrar el error. Desarmar el problema fue básicamente eso. Darnos cuenta por qué estábamos vendiendo menos, salimos a hacer una investigación de mercado y era por eso, porque la mayoría de los casos, todo lo que era negocios y cadena de supermercado compraban a principio de mes por un tema administrativo básicamente. El error fue habernos siempre enfocado en potenciar una única vía de ventas. La solución, como dice acá, fue haber incrementado otra nueva vía, o sea, haber incorporado otra nueva vía de ventas que fue el e-commerce. Ese proceso fue justamente el proceso de afianzar el e-commerce y escalarlo. Que no tuvimos otro problema, por ejemplo, dentro del e-commerce, que nosotros, como ya nos estábamos dedicando a este tipo de productos, por ejemplo, que acá podrás ver que, no sé, hay vasos, hay macetas gigantes, hay cestos, hay ventiladores, era algo sumamente difícil escalar el e-commerce vendiendo ese tipo de productos. Entonces, ¿qué nos pasó? Bárbaro, iniciamos el e-commerce, o sea, publicamos en Mercado Libre, en Shopify y en Instagram y en la web, publicamos todos los productos que nosotros teníamos en el local. ¿Qué nos dimos cuenta? Que con una sola persona que estaba dedicándose a incrementar los ingresos por esa vía de ventas, nos estaba yendo mal. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, nosotros empezamos con Mercado Libre. Perfecto, nos iba bien. Luego incorporamos lo que era Shopify, que es la web con Instagram. Y ahí arrancamos a darnos cuenta de que estábamos sumamente saturados. Entonces, ese era el problema. Analizamos que era eso, sumamente saturados. Por ejemplo, nosotros acá en Uruguay hay empresas de cadetería que te hacen los envíos en el día. Entonces, nosotros tenemos la hora de corte, que se le llama, que es a la hora que cualquier venta que entre por encima de esa hora queda para el día siguiente, y vos tenés un rango horario en el que la empresa pasa por tu empresa. Entonces a nosotros hasta las 12 nos caían ventas, y después nos dábamos cuenta que de repente la empresa pasaba al cabo de 3 horas y nosotros todavía no teníamos los paquetes prontos. Entonces ellos tenían que pasar otra hora después más para poder retirarlos una vez que los tuviéramos prontos. Entonces estábamos tardando entre 4 a 5 horas en empaquetar todas las ventas que habíamos tenido. Que nos dimos cuenta que era imposible de escalar eso. O sea, íbamos a llegar a un tope rapidísimo, que fue lo que nos pasó. Porque ya pasadas las 5 horas, desde el mediodía hasta las 5 de la tarde, era la hora de cierre del local. Entonces, por supuesto, no íbamos a poder seguir incrementando el volumen de ventas si no teníamos cómo afrontarlo. La logística, cómo afrontarlo. Entonces, ahí estamos al inicio del problema, que era que no estábamos dando abasto. Lo analizamos. ¿Por qué no estábamos dando abasto? Porque justamente estamos llegando casi a la hora de cierre del local y apenas ahí tenemos prontas las ventas que se terminaron de hacer a las 12. Entonces detectamos el problema, que cuál era el hecho de que nosotros teníamos productos muy grandes, productos difíciles de empaquetar, que llevaban mucho envoltorio. Nos dimos cuenta que eran productos frágiles, por lo tanto tenían, además de llevar tanta cantidad de envoltorio, eran productos con alta tasa de reembolso por roturas. Entonces, además nos dimos cuenta que la raíz del problema, por lo que la logística se estaba quebrando, era que demorábamos alrededor de 10 minutos en empaquetar cada paquete, que era una cosa de locos. O sea que si el día eran 8 horas, 60 minutos, 6 por 8, 48, de 480 minutos. Si lo dividimos entre 10 minutos que llevaba cada paquete, apenas podíamos preparar 48 ventas, alrededor de 50 ventas, que no es nada. O sea, teniendo el objetivo en claro de querer vender por lo menos 150 a 200 paquetes por día, 200 ventas por día. Era totalmente inviable. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Desarmar el problema. Que nos dimos cuenta que los productos tenían alto índice de rotura, que estábamos demorando demasiado en empaquetarlos, que llevaba mucho material de embalaje. Entonces, encontramos el error. ¿Cuál fue la solución? Empezar a reestructurar todo lo que era el e-commerce y empezar a comprar productos más chiquitos, productos en lo posible al principio no electrónicos, porque si compras productos electrónicos puede ser que tengas fallas y roturas. Entonces intentamos evadir al principio ese tipo de productos. Bueno, productos chiquitos, productos con bajo índice de rotura, que no sean frágiles, que sean rápidos de empaquetar, que lleven poca cantidad de material de empaquetado. Ahí nos dimos cuenta, realizando ese proceso, que logramos bajar los tiempos de empaquetado a 1 minuto más o menos por paquete, si no menos,
que lo que llevaba un solo paquete de los anteriores, ahora, o sea, el material de embalaje que llevaba un solo paquete de los anteriores, con ese mismo material ahora podíamos empaquetar 10, demorábamos 10 minutos menos en empaquetarlo, por ende si antes podíamos abarcar con la misma logística que teníamos apenas 48 ventas, a día de hoy estábamos pudiendo con la misma logística abarcar 480 ventas. Entonces la empresa volvió a pasar dentro de su horario normal, que era 1 hora, a lo sumo 2, luego del horario de corte, y los paquetes estaban todos prontos, las tasas de reembolso bajaron, la cantidad de inversión en material de embalaje también se redujo, entonces fue un win-win por todos lados. Y así es como es un ejemplo práctico de mostrarte cómo, por ejemplo, en el negocio físico, que me parece lo más demostrable para que sea entendible, para que vos puedas entender el paso a paso. Entonces, con esos 2 ejemplos, por ejemplo, vale la redundancia, me parece que quedó clarísimo toda esta secuencia de cómo analizar, detectar la raíz del problema, desarmar el problema, encontrar el error, solucionarlo, en base a esa solución crear un nuevo objetivo, los puntos a seguir para crear ese proceso y terminar de solucionar el problema y que no vuelva a aparecer nunca más. Entonces, de ahí en más, por ejemplo, el proceso que creamos, entre comillas, fue que a partir de ahí todos los productos que fuéramos a comprar para Mercado Libre iban a llevar su investigación respectiva de mercado, iban a llevar su medición en cuanto a roturas, a cantidad de material a empaquetar, bueno, por supuesto si valía la pena por el margen del costo, etcétera, etcétera. Entonces ese es un problema que a futuro ya no nos iba a volver a pasar, porque a lo sumo íbamos a poder bajar de 1 minuto a 45 segundos de empaquetado del paquete, pero tampoco está bueno, porque al final terminás por ir todo apurado, terminás capaz que mal logrando el producto o la caja o lo que sea. Entonces, bajando a un promedio de tiempo de empaquetado de 1 minuto, está genial. O sea, fíjate que ya trayendo a otra persona, siendo 2 personas en el área de logística de empaquetado, podíamos abarcar casi 1000 ventas diarias. Entonces, resolviendo ese problema de raíz, nos dimos cuenta que lo único para incrementar esa vía de ventas era únicamente seguir trayendo personas, incorporando personas al área logística a medida que fuera siendo necesario para poder seguir incrementando lo que era el volumen de ventas. Pero en sí, ese problema había quedado solucionado de raíz, justamente. Entonces, bueno, acá llegamos al final del video. Espero que te haya servido, que los ejemplos te hayan sido útiles, que si tenés, te puse un ejemplo de negocio físico porque me parece que es como que lo más palpable, donde te puede quedar más claro y que vos lo puedas ver. Y si querés algún ejemplo de negocio digital, no hay ningún problema, me lo pones en los comentarios y te puedo ayudar a resolver el problema que necesites. Espero que te haya servido nuevamente, que te haya podido llevar, si viniste a este video buscando alguna solución, que te la hayas podido llevar. Y bueno, nada, nos estamos viendo en próximos videos. Si querés saber algún tema en particular, que me lo dejes en los comentarios. Si te gustó y te sirvió y te ayudó, que le des like y te suscribas. Y bueno, estamos acá a las órdenes. Que estés bien y gracias por todo.